Dicen que la sangre pesa más que el agua, pero yo aprendí que a veces esa sangre puede convertirse en un río que te arrastra y te ahoga. Durante años, creí que mi lugar en la familia estaba asegurado, que mis sacrificios y logros eran el puente que me conectaba con el respeto y la admiración de mis padres. Pero una sola reunión bastó para desmoronar todo lo que creía cierto. Mi nombre es Valeria, y hasta hace 6 meses, pensaba que mi vida estaba bajo control. No era perfecta, pero tenía un propósito claro, la empresa familiar. El negocio que mis abuelos fundaron hace más de medio siglo con trabajo arduo, y que mis padres, con su conservadurismo obstinado, mantuvieron a flote. Yo siempre supe que sería mi misión llevar esa empresa al siguiente nivel, convertirla en algo más grande, más audaz, más visionario. Y durante 20 años lo hice. Desde niña, mi vida giraba en torno a la empresa. Mientras mis amigas jugaban en el parque o iban a fiestas, yo pasaba mis tardes en las oficinas, observando a mis padres en interminables reuniones, escuchando conversaciones sobre estrategias de mercado y aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprendí a leer balances antes de aprender a andar en bicicleta, y a negociar contratos mucho antes de tener citas. No me molestaba. Lo hacía porque amaba la empresa, porque la sentía como parte de mí. En la universidad, elegí administración de empresas no porque fuera fácil, sino porque sabía que era el camino directo hacia mi meta. Graduarme con honores no fue suficiente. También obtuve una especialización en finanzas y completé cursos en innovación tecnológica. Cada paso que daba lo hacía pensando en cómo beneficiar la empresa. Y lo logré. Durante mi gestión como directora general, las ganancias se duplicaron, se implementaron procesos más eficientes y logramos entrar en mercados internacionales por primera vez en la historia del negocio. Mis padres nunca habían sido dados a elogios, pero en el fondo, creía que estaban orgullosos de mí. Hasta que llegó Diego. Mi hermano menor siempre fue el niño dorado de la familia. 10 años más joven que yo, era el carismático, el simpático, el favorito de todos. Mis padres lo trataban como a un rey desde que tengo memoria, y él, por supuesto, se aprovechaba de ello. Mientras yo estudiaba y trabajaba, Diego vivía una vida de lujos financiada por mis padres. Cambió de carrera 3 veces antes de abandonar por completo la universidad. Su vida era una colección de viajes, fiestas, romances efímeros y fotos perfectas para redes sociales. Nunca mostró interés en la empresa, ni siquiera fingió querer involucrarse. Por eso, cuando anunció durante una cena familiar que quería involucrarse en el negocio, no supe si reírme o enfurecerme. Pensé que sería una de sus ideas pasajeras, otro capricho que abandonaría en cuanto se cansara. Pero no fue así. Diego no solo quería involucrarse, sino que, al parecer, mis padres estaban completamente de acuerdo. Semanas después, me pidieron que me reuniera con ellos en privado. Lo que sucedió en esa reunión marcó un antes y un después en mi vida. Aún recuerdo la expresión de mi madre, una mezcla de falsa comprensión y culpa apenas contenida. Mi padre, en cambio, estaba decidido, como si hubiera ensayado cada palabra de antemano. Valeria, creemos que es momento de que Diego tome el liderazgo de la empresa, dijo mi padre con una firmeza que me heló la sangre. Ha madurado, y esta es una gran oportunidad para él. Tú siempre has sido fuerte y capaz. Sabemos que entenderás que esto es lo mejor para la familia. Pensé que no había escuchado bien. Miré a mi madre, esperando que interviniera, que dijera algo que corrigiera el absurdo que acababa de escuchar. Pero ella solo asintió lentamente, como si quisiera consolarme con su gesto. ¿Qué esto es lo mejor para la familia? Repetí, incapaz de contener mi incredulidad. ¿De qué están hablando? ¿Qué ha hecho Diego para merecer el liderazgo? ¿Cómo puede siquiera manejar la empresa cuando ni siquiera sabe cómo funciona? Mi padre suspiró, como si estuviera cansado de explicar algo evidente. Diego tiene el potencial. Necesita esta oportunidad para demostrarlo. Y tú, Valeria, siempre encuentras la manera de salir adelante. No te estamos dejando fuera, pero creemos que es el momento de que él asuma el rol principal. Esas palabras se clavaron en mi pecho como una daga. Siempre encuentras la manera de salir adelante. Claro, porque yo siempre había sido la que resolvía todo, la que sacrificaba su tiempo,
sus sueños y hasta su salud por la empresa y por ellos. Porque yo era fuerte, y Diego, al parecer, era un pobre niño que necesitaba una oportunidad más para jugar a ser adulto. Intenté razonar con ellos. Les recordé mis logros, el crecimiento que había traído a la empresa, las horas interminables que había dedicado. Les hablé de los riesgos que implicaba poner a Diego al frente, de las pérdidas que seguramente enfrentarían. Pero nada de lo que dije cambió su decisión. Para ellos, Diego era el hijo que necesitaba ayuda, y yo era la hija que podía arreglársela sola. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que pensé que no podría contenerla. Pero lo hice. No iba a darles el gusto de verme perder el control. En cambio, les di la mejor lección que podía darles, mi renuncia. Está bien, les dije, con una calma que no sentía. Si eso es lo que quieren, entonces no tienen por qué preocuparse. Diego puede quedarse con el puesto. Yo me iré. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre trató de suavizar la situación. Mi padre intentó convencerme de que podía quedarme en un puesto menos demandante. Pero para mí, todo estaba claro. Nunca había importado cuánto había hecho por ellos, por la empresa. En su corazón, siempre había sido la hija fuerte, la que no necesitaba nada, la que podía sacrificarse por el bien de los demás. Y yo ya no estaba dispuesta a hacerlo. Esa misma semana presenté mi renuncia formal. Cuando entregué mi carta, no miré atrás. Pero dentro de mí, juré que este no sería el final de mi historia. Si ellos pensaban que podía quedarme en un rincón, lamentándome por lo que habían hecho, estaban muy equivocados. Habían cometido el peor error de sus vidas al subestimarme, y yo me aseguraría de que lo supieran. No porque quisiera su validación, sino porque sabía que la mejor venganza sería el éxito. Y el mío, ahora, no tendría límites. La decisión de renunciar a la empresa familiar fue solo el primer paso. En ese momento, aunque sentí una mezcla de rabia y desilusión, sabía que lo más importante aún estaba por venir. Tenía que demostrar que mi valor no dependía de un apellido ni de la lealtad a una empresa que no me valoraba, sino de mi capacidad para hacer lo que mejor sabía hacer, liderar, innovar y transformar. Y el lugar perfecto para hacerlo era Global Solutions. Durante años, esa empresa había intentado convencerme de unirme a su equipo. Siempre me ofrecieron altos cargos y beneficios, pero mi lealtad a la empresa familiar me hizo rechazar sus propuestas. Los llamaba la competencia, y no quería ni pensar en traicionar a mis padres y mi legado. Sin embargo, después de la humillación de ser despojada de lo que por derecho había sido mío, mi perspectiva cambió. ¿Qué me quedaba? La lealtad a unos padres que habían decidido que mi hermano, el irresponsable, era el futuro de la empresa. No. Lo que necesitaba era probar que podía hacer más, mucho más, sin ellos. Tomé la decisión sin dudar. Me comuniqué con Global Solutions, y su respuesta fue inmediata. Sabían lo que significaba mi nombre en el mundo de los negocios y estaban más que dispuestos a darme todo lo que necesitaba para poner en práctica mi visión. Mi nuevo puesto fue el de directora de expansión, un cargo que me otorgaba acceso a todos los aspectos estratégicos de la empresa, y con ello, la oportunidad de crecer a pasos agigantados. El primer día en Global Solutions fue una mezcla de emoción y adrenalina. No solo por la magnitud de la nueva oportunidad, sino también por el desafío que representaba. Sabía que no podía permitirme cometer errores. La gente aquí no me conocía de la misma manera que en la empresa familiar, y esa era mi ventaja. No tenían prejuicios sobre mí, sobre lo que había hecho antes ni sobre lo que podía hacer. El único factor que importaba ahora era mi desempeño. Inmediatamente me sumergí en el trabajo. Estaba rodeada de personas brillantes, capaces y con un solo objetivo, crecer. No era la misma mentalidad que en la empresa familiar, donde el miedo a la innovación y el estancamiento se habían apoderado de cada decisión. Aquí, todo el mundo estaba dispuesto a arriesgarse, a probar nuevas ideas, a cuestionar lo establecido. Y yo me convertí rápidamente en la fuerza impulsora detrás de cada proyecto que emprendíamos. Lo primero que hice fue realizar una evaluación exhaustiva de los clientes actuales y potenciales. Conocía muy bien los puntos débiles de la empresa de mi familia. La falta de comunicación entre departamentos,
las decisiones erráticas y el miedo a los cambios. Mientras tanto, Global Solutions tenía la infraestructura perfecta para capitalizar estos errores. Así que puse en marcha una campaña de marketing agresiva, apuntando a los principales clientes de la empresa familiar, sabiendo que su lealtad podría ser más volátil de lo que mis padres querían admitir. En los primeros 3 meses, los resultados fueron impresionantes. No solo conseguimos varios contratos de gran valor, sino que además, comenzamos a construir una red de relaciones que los competidores de mi familia no podían siquiera imaginar. Mis padres, que siempre se habían jactado de su base de clientes, no tardaron en notar la fuga de esos mismos clientes, y aunque trataban de ocultarlo, la desesperación era evidente en cada llamada que recibían. No podía evitar sentir un pequeño placer al ver cómo mi éxito en Global Solutions estaba causando su caída. No se trataba de venganza, sino de justicia. Ellos habían confiado en Diego, el incompetente, y yo estaba demostrando que mis decisiones, mis años de sacrificio, eran lo que realmente había mantenido a flote esa empresa. Pero mientras yo ascendía, las cosas en la empresa familiar se volvían cada vez más caóticas. Diego no tenía la menor idea de cómo gestionar lo que se le había otorgado. Lo que mis padres veían como potencial en él, yo solo veía como una incapacidad para liderar. Sus decisiones eran erráticas, y las malas inversiones se acumulaban. El presupuesto que antes era una prioridad para asegurar la estabilidad financiera, ahora se diluía en caprichos y lujos personales. Contrataba a personas sin experiencia solo porque tenía amistades en el sector. Y, claro, los resultados no tardaron en llegar. En menos de 6 meses, las finanzas de la empresa comenzaron a mostrar signos de debilidad. Los informes eran cada vez más alarmantes, y los empleados empezaban a hablar en murmullos sobre la mala gestión. Mi madre, como siempre, trató de excusar sus fallos. Me llamaba de vez en cuando, casi como si buscara consuelo. Al principio, respondí, pero con el tiempo, me di cuenta de que no quería escuchar sus disculpas. No quería oír que Diego necesitaba más tiempo, que era joven y estaba aprendiendo, ni siquiera que me pidiera que volviera para salvar la empresa. Habían tomado su decisión, y ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias de su ignorancia. Lo mismo ocurrió con mi padre. Su voz, siempre tan segura, comenzó a temblar en sus llamadas. Sus intentos por convencerme de regresar fueron cada vez más desesperados. Quería que volviera a tomar las riendas, a poner orden. Pero ya era tarde para eso. Yo ya no era parte de su mundo. Había tomado una decisión irreversible, y mi lugar estaba en otro lado. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue la reacción de Diego. Después de meses de mantenerme en silencio, finalmente me contactó. Su mensaje era directo y sin rodeos. Valeria, te necesito. La empresa está perdiendo clientes y dinero. No sé qué hacer. ¿Podrías volver? Recibí su mensaje en mi teléfono mientras me encontraba en una reunión importante en Global Solutions. Apenas lo leí, y sentí una mezcla de irritación y compasión. ¿En serio pensaba que podía pedirme ayuda después de todo lo que había pasado? Después de que él había tomado todo lo que me pertenecía sin siquiera parpadear. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Mi madre insistió una vez más. Esta vez, la llamada no fue para pedirme que volviera a la empresa, sino para preguntarme si podía ayudar a Diego a encontrar una solución. Ella sabía que el desastre estaba cerca, y que si no intervenía, la empresa, tal como la conocíamos, podría colapsar. Y aunque una parte de mí sentía la tentación de regresar solo para ver cómo se desmoronaba todo, sabía que mi lugar ya no estaba ahí. Ya no me importaba lo que les pasara. Lo que me importaba era que yo había tomado el control de mi vida, y mi futuro estaba en un lugar mucho más prometedor. Seguí mi camino, sin mirar atrás, mientras la caída de la empresa familiar se hacía inevitable. Y aunque mi éxito en Global Solutions crecía con cada día que pasaba, no podía evitar una sensación de satisfacción al saber que todo lo que estaba construyendo era el resultado de mi lucha, de mi coraje, de mi independencia. Mis padres y Diego se habían equivocado, y yo lo estaba demostrando. El ambiente en Global Solutions era eléctrico. La adquisición de una de las filiales más importantes de la empresa de mi familia no fue solo un logro estratégico, sino un golpe certero que se sentía casi como un acto de venganza.
Lo había planeado todo con meticulosidad, como una jugada maestra. Sabía que, al obtener esa filial, no solo aseguraríamos una ventaja competitiva crucial, sino que también poníamos la última piedra en el camino hacia la caída de la empresa familiar. No había manera de que pudieran recuperarse de ello. Desde que comencé mi camino en Global Solutions, mi enfoque siempre había sido doble: asegurar mi éxito, sí, pero también, aunque nunca lo reconociera en voz alta, probarles que mi lugar estaba allí, en la cima, no en una empresa que me había dado la espalda. La adquisición de esa filial fue la confirmación de que todo lo que había hecho no solo había sido un esfuerzo personal, sino también un golpe decisivo para la empresa que había sido mi hogar, pero que ya no tenía cabida en mi vida. Recuerdo perfectamente la llamada que recibí de un asesor financiero de la empresa familiar el día en que la adquisición se formalizó. La filial está nuestra, le dije a mi equipo, sin ocultar una sonrisa que me surgió casi de forma involuntaria. Habíamos ganado. Mi familia había perdido el control de uno de los pilares de su negocio, y ese éxito, ese avance, significaba que nuestra posición en el mercado era ahora imbatible. La noticia no tardó en llegar a mis padres. Supongo que al principio no entendieron la magnitud de lo que esto significaba, pero cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, comenzaron a hacer lo que siempre hacían: culpar a todo el mundo menos a ellos mismos. 10 años de trabajo y sacrificio los habían llevado a este punto, y ahora, sin saber cómo reaccionar, estaban ante una realidad que no podían controlar. Pero lo más desconcertante de todo esto fue la reacción de Diego. De alguna manera, aunque su comportamiento siempre había sido errático, no había esperado que fuera él quien diera el último paso hacia la caída. La presión lo venció rápidamente. No fue solo la pérdida de la filial lo que lo afectó. Fue la humillación. Durante toda su vida, Diego había sido el elegido, el que jamás necesitó trabajar tan duro como yo, el que siempre pudo aprovecharse de su apellido para salirse con la suya. Pero cuando llegó el momento de realmente liderar, el peso de la responsabilidad lo aplastó. La incompetencia que tanto había demostrado en su vida personal ahora se reflejaba a gran escala en el ámbito profesional. No tardó mucho en presentar su renuncia. Me enteré por casualidad, al escuchar una conversación telefónica con mi madre. La noticia fue un suspiro de alivio para él, una forma de huir de un caos que no sabía cómo gestionar. Pero, para mis padres, esto fue otro golpe devastador. Al igual que cuando me pidieron que renunciara, no entendieron que su confianza ciega en Diego los había llevado por un camino insostenible. Ya no podían protegerlo. Ya no podían arreglarlo. Y yo, desde la distancia, veía como todo se desmoronaba ante ellos. Pocos días después de la renuncia de Diego, mis padres comenzaron a hacer lo que siempre hacían cuando se sentían acorralados: intentar solucionar los problemas con dinero. Ofrecieron pagar deudas, comprar nuevos contratos, o incluso vender una parte de la empresa para salvar lo que quedaba. Pero la verdad era que ya no había nada que hacer. Lo que se había perdido no se podía recuperar. Mi madre, después de varios intentos fallidos de comunicarse conmigo, finalmente lo logró. Me llamó una tarde, y esta vez no era solo para preguntar cómo estaba, sino para pedir mi ayuda. Valeria, por favor, tenemos que hablar. La empresa se está desmoronando. Necesitamos tu experiencia, tus contactos, tu visión. ¿No puedes regresar para salvar lo que queda? Escuché su voz, suplicante, temblorosa, y en mi interior sentí una especie de ira tranquila. ¿Cómo se atrevía a pedirme que regresara después de todo lo que había sucedido? Después de que me obligaron a salir, después de que me dieron la espalda y entregaron el control a Diego, quien había destruido todo lo que yo había construido. Mi respuesta fue clara y definitiva: no. Ya no estoy interesada en salvar lo que no valoraron. Ustedes decidieron su camino, y yo ya tomé el mío. Poco después, mi padre intentó contactarme también, pero mi respuesta fue la misma. Ya no me importaba su arrepentimiento tardío. Ellos habían hecho su elección. Y ahora, el precio de esa decisión estaba siendo pagado. Al mismo tiempo, en Global Solutions, mi posición se fortalecía. Mi ascenso no solo fue un testamento a mi habilidad para manejar negocios, sino también un mensaje claro de que mi éxito no dependía de mi apellido ni de los contactos familiares. Mi éxito era mi propio legado.
No estaba construyendo mi futuro sobre las cenizas de lo que me habían quitado, sino sobre las bases firmes que había creado por mí misma, con esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, mi familia caía cada vez más en la desesperación. Un mes después, llegué a la conclusión de que era hora de enfrentar a mis padres cara a cara. No lo hice por reconciliación, ni por un impulso emocional. Lo hice para darles la última lección. Esta vez, no era para salvar a la empresa familiar. Esta vez, era para darles a entender lo que había significado su traición y cómo, al final, el éxito nunca fue suyo, sino mío. Nos reunimos en un restaurante elegante, pero la atmósfera era tensa, incómoda. Mi madre me miraba con los ojos llenos de arrepentimiento, mi padre, con una mezcla de resignación y rabia. Pero no era la oportunidad para hablar de sentimientos. Era el momento de hacerles entender que todo lo que había logrado había sido sin su ayuda, sin su apoyo, y sin la empresa que ellos querían que fuera suya. Les miré fijamente, sin dejar que la emoción me invadiera. Nunca les guardé rencor, pero sí me quedó una lección muy clara. Ustedes pensaron que podían decidir mi destino sin siquiera preguntar mi opinión. Creyeron que, por ser su hija, yo tenía que aceptar sus decisiones y quedarme callada. Pero no lo hice. Y aquí estoy. Yo construí esto. Yo me gané mi lugar. Pausé, dejando que cada palabra calara profundamente. Y todo lo que tienen ahora es la caída de la empresa que me robaron. Y aunque parece cruel, es justo. Mi madre no dijo nada, y mi padre, aunque en silencio, no pudo evitar desviar la mirada, como si esa mirada de revancha fuera demasiado dolorosa. Y en ese momento, supe que no necesitaban más explicaciones. Lo habían entendido todo. La justicia no llegó de la manera que ellos esperaban. No era un perdón ni una vuelta a casa. La justicia llegó con mi éxito, con mi ascenso, y con su inevitable caída. Hoy, miro hacia atrás y, aunque no guardo odio, sé que todo lo que ha sucedido ha sido una lección sobre el verdadero poder del esfuerzo, la determinación y la independencia. Estoy donde siempre debí estar, dirigiendo mi propio destino. Y eso, a pesar de lo que haya sucedido, es lo único que realmente importa.